Shadowman, del abismo de las viñetas al éxito en las consolas. El salto de Shadowman al mundo de los videojuegos a finales de los años 90 representa uno de los hitos más exitosos y recordados de la sinergia entre el cómic y el entretenimiento digital. Mientras que muchas adaptaciones de superhéroes de la época fracasaban al intentar calcar mecánicas genéricas, el título desarrollado por Acclaim Studios T-Side logró capturar la esencia mística y aterradora del personaje, transformando una licencia de nicho en un referente del género de terror y aventuras en la generación de 32 y 64 bits. La decisión de Acclaim de basar el juego en la segunda era del cómic fue fundamental para su identidad. En lugar de utilizar al Shadowman original de Valiant, el músico Jack Boniface, el juego adoptó la reinvención de Garth Ennis y Ashley Wood, Mike Leroy. Este cambio permitió una narrativa mucho más oscura y visceral, centrada en un hombre atormentado que, tras un pacto fallido, es convertido en el guerrero vudú protector del mundo de los vivos frente a las amenazas del lado muerto, Deadside. El lanzamiento de Shadowman en 1999 para Nintendo 64, PlayStation y PC llegó en el momento perfecto, cuando la industria de los videojuegos estaba madurando hacia temáticas más adultas. El juego no era un simple título de acción, era una odisea no lineal que combinaba elementos de plataformas con una atmósfera de horror psicológico opresiva. La premisa era épica. Mike Leroy debía evitar que un grupo de asesinos en serie resucitados, liderados por un ente conocido como Legion, desataran el apocalipsis sobre la Tierra. Uno de los mayores logros del juego fue la representación del lado muerto. Los desarrolladores lograron crear un mundo vasto, desolado y arquitectónicamente perturbador, que se sentía extraído directamente de las pesadillas de los cómics de los 90. Desde la Catedral de la Resurrección hasta los Caminos de los Espíritus, el diseño de niveles utilizaba una paleta de colores ocres y oscuros que reforzaba la sensación de estar en un lugar donde la esperanza se había extinguido hace eones. La figura de Nettie, la sacerdotisa vudú, sirvió como el puente necesario entre la narrativa del cómic y la estructura del videojuego. A través de ella, los jugadores recibían la exposición necesaria sobre la mitología de los objetos de poder, como la máscara de sombras o la pistola de energía de almas. Esta integración del lore hizo que el juego se sintiera como una extensión orgánica de la serie de Acclaim Comics, recompensando a los lectores mientras introducía a los neófitos en un universo complejo. El apartado sonoro fue otro pilar que elevó la experiencia. La banda sonora, compuesta por Tim Haywood, mezclaba sonidos industriales, cánticos tribales y una instrumentación lúgubre que erizaba la piel. La actuación de voz, especialmente la interpretación de Mike Leroy, le otorgó una personalidad cínica y cansada que encajaba perfectamente con el arquetipo del antihéroe de los 90. Cada diálogo destilaba una madurez que distaba mucho de los protagonistas coloridos de otros juegos contemporáneos. En términos de jugabilidad, Shadowman adoptó un enfoque similar al de los Metroidvania, en 3D. El jugador debía recolectar Gobi, almas oscuras, para aumentar su poder y desbloquear nuevas áreas del lado muerto. Esta progresión incentivaba la exploración y el regreso a zonas previas con nuevas habilidades, una mecánica que reflejaba la naturaleza persistente y eterna del guerrero de las sombras. El juego no llevaba al jugador de la mano, exigiendo paciencia y sentido de la orientación en sus intrincados mapas. La polémica no fue ajena al salto multimedia del personaje. Debido a su contenido violento, referencias al vudú y una atmósfera que rozaba lo satánico, el juego fue objeto de escrutinio en varios mercados. Sin embargo, esta naturaleza transgresora fue precisamente lo que lo convirtió en un objeto de culto. Para los adolescentes de 1999, poseer Shadowman era tener una pieza de entretenimiento que desafiaba las normas establecidas por la censura, tal como lo hacían los cómics de Valiant en su momento. La relación entre las viñetas y el código se volvió tan estrecha que Acclaim lanzó cómics que servían como precuelas directas a los eventos del juego. Esta estrategia de narrativa transmedia fue pionera para su época. No se trataba de productos independientes, sino de un ecosistema donde el cómic expandía la historia del videojuego y viceversa, permitiendo que el personaje de Mike Leroy tuviera una profundidad emocional que pocos protagonistas de juegos de acción poseían. El éxito de Shadowman en consolas superó con creces las ventas de los cómics en esa etapa final de los 90. Para muchos fans, la imagen definitiva del personaje no es una portada de papel, sino el modelo poligonal corriendo por los desiertos del lado muerto. El videojuego logró lo que la editorial no pudo mantener:
Una identidad de marca poderosa y reconocible que sobrevivió incluso cuando la división de cómics de Acclaim empezó a desmoronarse financieramente. A diferencia de Turok Oz, que se convirtió en un shooter de acción más directo, Shadowman mantuvo una integridad temática envidiable. El juego se atrevía a explorar la moralidad de la muerte y el peso de la responsabilidad de manera filosófica. Mike Leroy no disfrutaba de sus poderes, lo sufría como una maldición necesaria para proteger a una humanidad que ignoraba su sacrificio. Este tono melancólico es el legado más puro de la narrativa de los 90 que el videojuego logró preservar. La versión de Nintendo 64 es especialmente recordada por su proeza técnica, logrando entornos de gran escala sin los tiempos de carga excesivos que plagaban a la PlayStation. El uso del Expansion Pack permitía una resolución mayor que ayudaba a apreciar los detalles grotescos de los enemigos. Fue una demostración de que una licencia de cómic madura podía encontrar un hogar tecnológico capaz de hacer justicia a su visión artística original. Años después, el impacto del juego llevó a una secuela, Shadowman 2 Icon Coming para PlayStation 2, aunque no logró capturar la misma magia que el original. No obstante, el primer título sigue siendo objeto de remasterizaciones y reediciones en plataformas modernas como Steam y consolas actuales. Esto demuestra que la fuerza conceptual de Shadowman, nacida en los cómics de los 90, poseía una atemporalidad que trascendió las limitaciones del hardware original. El salto al videojuego también permitió que la estética de Ashley Wood cobrara vida de formas inesperadas. Aunque los gráficos poligonales eran limitados, la dirección de arte respetó la oscuridad y el estilo sucio de las ilustraciones del cómic. La forma en que las sombras jugaban con el entorno y cómo Mike se transformaba al entrar en el lado muerto eran homenajes constantes al lenguaje visual de la historieta, creando una experiencia inmersiva sin precedentes. En conclusión, la llegada de Shadowman a los videojuegos fue el testamento de que una buena historia, nacida de la ambición creativa de los cómics de los 90, puede conquistar cualquier medio si se respeta su esencia. Mike Leroy pasó de ser un antihéroe de papel a ser el señor de los muertos en las pantallas de todo el mundo, recordándonos que, a veces, los héroes más interesantes son aquellos que caminan por los senderos que todos los demás temen recorrer.